1.4. Los caminos de la reconstrucción. Los caminos de salida al conflicto armado que pasan por el reconocimiento de la verdad, los cambios en las relaciones intergrupales que han marcado la polarización social, la empatía y deconstrucción de las imágenes del enemigo, constituyen maneras de atender los derechos de las víctimas y los desafíos para la reconstrucción de la convivencia en un tejido social fracturado por la guerra que profundiza las exclusiones sociales ya existentes en la sociedad. 1 hora 4 minutos 1 segundo. Políticas de reconstrucción y atención a víctimas. Es urgente dar un lugar a las heridas, comprenderlas, nombrarlas y tramitarlas como sociedad. Un sindicalista que dio su testimonio a la comisión hizo una necesaria reflexión sobre el lugar de las verdades para poder elaborar lo que hemos vivido como sociedad y dar paso a la reconstrucción del tejido social. Ojalá toda esta verdad haga que todos lloremos y nos sanemos y queramos cambiar porque, todo se volvió como noticia, no. Parte del paisaje, ¿me entiendes? Que mataron a Dylan, que mataron a tal, que hay otro por allá jodido, todos los días, no han rebajado días sin que se muera un líder social. Los procesos para la reconstrucción de los lazos comunitarios y del tejido social por décadas fracturado requieren grandes esfuerzos del conjunto de la sociedad. Quizá uno de los más necesarios y la ética de una escucha activa hacia las víctimas, de la sociedad a sí misma y de la propia conciencia colectiva que clama contra la desvalorización humana colectiva. La sociedad ha destituido en sí misma el lugar de la dignidad hasta arrasar con lo que podía merecer valor, reconocimiento o sentido para vivir. Una de las formas de avanzar hacia la reconstrucción del tejido social de las comunidades y de sus propias vidas pasa por reconocer y abordar los impactos en las esferas emocionales, relacionales y vinculares, para tramitar conflictos, comprender el contexto y sus intencionalidades y reconocer que no son problemas del orden individual exclusivamente y que tienen una relación con el contexto en que se han vivido. Si bien la extensión y la existencia de millones de víctimas muestra que hay muchas cosas que no son reparables, el esfuerzo por la reparación en la sociedad es la conciencia de lo que hay que hacer para superar una deuda histórica que se ha profundizado con la guerra, especialmente en las poblaciones social y económicamente más excluidas. Las políticas de reparación económica solo han llegado después de 10 años a un 12% de las víctimas 39, mientras los proyectos de reparación colectiva que se reconocen en la ley han tenido un impacto limitado hasta ahora. Entre las víctimas entrevistadas por la comisión solo una pequeña minoría tuvo acceso a atención psicosocial, por ejemplo, y de ellas la mayoría lo había tenido de las propias organizaciones de víctimas y apoyo mutuo, o por parte de organizaciones no gubernamentales, o SNG. Solo 3 de cada 10 contaron con algún tipo de atención psicosocial por organismos del Estado. Sin embargo, más de la mitad de las personas que recibieron apoyo psicosocial señalaron su importancia y beneficios individuales, familiares y comunitarios, aunque una parte de ellas no ha tenido acceso por diferentes barreras, ausencia de institucionalidad, distancias, costos, agendamiento de citas, desconocimiento, etc. El reconocimiento de su importancia se hace también como un llamado urgente a entender el apoyo psicosocial y la atención a las víctimas como parte de una política más amplia de reconstrucción del tejido social y la convivencia. La evaluación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, PAPSIVI, del 2020, mostró que los problemas administrativos, la falta de continuidad en los contratos y, por lo tanto, en la atención a las víctimas y la falta de personal cualificado fueron los problemas más importantes. Esto es urgente, más cuando se tiene en cuenta que la cobertura de atención psicosocial que ha desplegado el Ministerio de Salud es baja. Solo 1 de cada 20 personas víctimas han accedido al proceso de atención y el 78,7% de las personas que han recibido la atención se encuentran en zonas de cabecera, urbanas y semiurbanas, excluyendo en gran medida aquellos territorios rurales de difícil acceso y con enormes impactos psicosociales dejados por la violencia. Es fundamental un enfoque comunitario y de fortalecimiento de capacidades en el marco territorial. Las experiencias más valiosas en el mundo han mostrado la importancia del trabajo con organizaciones de la sociedad civil que tienen la confianza de las víctimas y la experiencia en el acompañamiento, con los servicios de salud y de atención más general a las víctimas. En concordancia con el conflicto de larga duración que han experimentado las poblaciones, su reparación también implica una perspectiva de largo plazo, contextualizada, sensible a las necesidades de las víctimas, sus familias y comunidades, que apueste por el reconocimiento de la particularidad de cada experiencia, lo cual, dada la persistencia de algunas dinámicas violentas, requerirá abordar la reexperimentación de nuevos hechos. Brindar atención psicosocial en un contexto de desprotección en el que existen necesidades básicas insatisfechas en la población que participa en el proceso de atención. Limita el cumplimiento integral del derecho a la rehabilitación. Si bien yo puedo hacer la mejor atención posible y la persona puede tener la mejor disposición para ser atendida, el hecho de que una persona tenga sus necesidades básicas insatisfechas no es una tierra fértil para la rehabilitación,
Porque una persona que no puede acceder a alimentos, a agua potable, que no tiene un techo fijo, pues si esas necesidades no están resueltas es mucho más complejo atender las otras necesidades. Si la persona habita en unas condiciones de miseria, la posibilidad de la rehabilitación es mucho menor. Eso tiene, por supuesto, un impacto en los profesionales también, porque entonces, a pesar de que yo haga como profesional el mejor esfuerzo y la persona tenga toda la voluntad de caminar una senda de rehabilitación o de mitigación del daño, el hecho de que viva en un contexto hostil puede facilitar que si revictimizada. Como país, ha resultado complejo entender las repercusiones del extenso conflicto armado. La dimensión de la necesidad de atender a las víctimas choca con la burocratización de los servicios y con las instituciones implicadas, lo que supone que las esperanzas que se depositan en las normas que reconocen, garantizan y protegen los derechos de las víctimas son frustradas por su incumplimiento y su dilatación y por las diferentes barreras que se imponen en la búsqueda de la atención y rehabilitación. En este sentido, es necesario que los programas se alejen de la estandarización de la atención psicosocial y conciban la participación y la implicación de la sociedad civil en el trabajo, como manera de restablecer los lazos de confianza. Dar importancia y un lugar en el ámbito social al dolor de las víctimas, reafirmar su capacidad para comprender lo que ha pasado y reconocer su agencia para evitar la perpetuación de los ciclos de violencia son maneras de aportar como sociedad a la reconstrucción del tejido social a través del apoyo mutuo. Poder reconocer la gravedad de los hechos de violencia y los impactos que ha dejado en la vida de las personas y entender de manera global las secuelas a largo plazo son pasos necesarios en la reconstrucción. Yo creo que el camino que nos queda a los colombianos es el del diálogo, es sentarnos, pero, eso sí, hay que entender de que, sí, estamos en un país y que somos diversos, que tenemos que aceptar la diversidad, que no todos podemos pensar igual. Es que eso es lo que no me parece a mí, que por el hecho que tú no pienses igual a mí, tú eres mi enemigo, podrás ser mi contradictor, en un, digamos, diálogo franco y honesto sin intereses más nada que el de Colombia, podremos sacar este país adelante, o sí, no veo otra solución. Pero todos tenemos que poner, porque de pronto también coge la cátedra y decir de que si de derecha o de izquierda, es que el universo produce diverso, o sí, no todos somos iguales, en la naturaleza, en lo que sí, y yo creo que esa es la mejor cura, para que esto no se repita. Lo otro, sí, contarlo, y yo lo último que puedo decir es, no tratemos de polarizar la verdad es la verdad y no tiene por qué tener matices ni negros, ni oscuros, ni nada, así pasó, y no tomar eso para armar venganza, para justificar programas, no, esto fue lo que nos pasó, y esto, digamos, es el error que no podemos volver a cometer. Las políticas de reparación deben formar parte de una política de reconstrucción más amplia, en la que la reparación colectiva debe llevar a cabo acciones sostenidas en el tiempo que aborden local y regionalmente el conjunto de medidas de memoria, atención a las víctimas, garantías de seguridad y protección y reconstrucción de los entornos vitales que fueron afectados por la guerra. Si hay algo que en todos los países ha mantenido abierta las heridas del conflicto armado o la dictadura donde se produjeron violaciones masivas de derechos humanos ha sido el impacto de la desaparición forzada. El propio proceso de paz estableció la creación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. La desaparición forzada no solo es un delito permanente, sino también una herida permanente que necesita una acción continua que acompañe y dé cobertura legal al reconocimiento de los esfuerzos de las familias buscadoras y sus derechos a la participación, la información, la seguridad y el apoyo para poder saber la verdad y el destino de sus seres queridos. 1 hora 4 minutos 2 segundos. ¿Qué desafíos conlleva todo esto para la reconstrucción del tejido social y la convivencia en Colombia? La Comisión de la Verdad ha llevado a cabo un extenso proceso de escucha a las víctimas y también a numerosos responsables del conflicto armado. Ha escuchado sobre lo que hizo posible el horror a gran escala, los patrones de victimización, de la secuencia de ciclos de violencia y de los factores de persistencia del conflicto. También ha llevado a cabo aproximadamente 50 procesos que han abierto espacios sociales de reconocimiento y desestigmatización hacia las víctimas, así como encuentros en los cuales los responsables han reconocido los hechos frente a las víctimas y la sociedad. Estas experiencias son un aprendizaje para Colombia de largo camino que queda por recorrer. Las heridas se pueden empezar a curar con el bálsamo del respeto y a partir de la ampliación de la comprensión de las implicaciones del conflicto armado en la sociedad. Si bien estas experiencias han sido limitadas, tienen el enorme valor de generar procesos de reconstrucción y mostrar un camino. Para los responsables, eso supone mirarse en el espejo de las consecuencias de sus acciones y dejar de refugiarse en un negacionismo que ha sido parte de lo que ha hecho que el conflicto se mantenga. En ausencia de reconocimiento e investigación, muchos de estos hechos se han perpetuado en el tiempo. Para las víctimas, el reconocimiento es una experiencia positiva, pero también dolorosa.
enfrentarse a sus verdugos, así haya pasado tiempo, no deja de dar miedo, no deja de ser aterrador. 44. No es un camino fácil, y no es uno en una sola dirección. Aires y venires, vaivenes en el manejo emocional que forman parte del proceso, pero que apuntan a un camino de reconstrucción. Para muchas víctimas, si no hay cambios en el reconocimiento oficial de los hechos o si no se transforma su propia situación, el reconocimiento parcial o por una parte de responsables directos solamente es vivido a veces como hecho simbólico relevante, pero cuyo significado real se modera. Para otras, el fuerte impacto emocional, la movilización y la efervescencia colectiva son un estímulo para recuperar el buen nombre de los suyos y fortalecer los lazos con sus comunidades o salir del silenciamiento al que se han visto sometidas durante décadas. También la Comisión es testigo de que estos procesos son algo muy positivo, pero a la vez movilizan los sentimientos de pérdida, mientras traen el recuerdo de los que ya no están o el sufrimiento vivido, con el contraste con sus propias vidas. Muchas veces las víctimas se confrontan con versiones simplistas o genéricas, con explicaciones que no colman sus expectativas o no terminan de canalizar el malestar y la rabia acumulada. Todos estos procesos son normales, y van a seguir formando parte del camino de salida de la violencia en Colombia. No son el punto final, sino una parte del camino, necesitan un seguimiento en el futuro y potenciar los aprendizajes para otros casos, problemáticas y víctimas. Esta dimensión de procesos también lleva a moverse de los lugares que han sido precisamente desde donde se han empujado estas luchas por la verdad y el reconocimiento. Los esfuerzos del movimiento de víctimas y de derechos humanos durante muchos años han sido parte de lo que llevó incluso a la propia creación de la Comisión de la Verdad y las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIFRNER. Las formas de organización y de memoria, que se han mantenido en pequeños grupos con una fuerte cohesión y demandas al Estado o a los responsables, han pasado en estos procesos a ser parte de una visión más amplia, ahora forman parte de una demanda social y una experiencia colectiva y se mueven también hacia adelante. Esta dimensión de proceso pasa también por generar oportunidades y programas de apoyo que acompañen a las víctimas y ayuden a integrar estas experiencias. Una respuesta de reconocimiento del propio Estado y sus instituciones no solo es una obligación, vistas las dimensiones de la tragedia, sino que es un paso fundamental para ayudar también a las víctimas a moverse hacia adelante. Honrar una por una a cada víctima con un minuto que reivindique su nombre y su historia haría que Colombia estuviera 17 años reivindicando sus vidas. Es la totalidad del cuerpo de la sociedad la que tiene que autorreconocerse en lo intolerable de sí misma. Todo ello es un desafío nuevo para Colombia, donde los mecanismos de justicia transicional no pueden solos dar respuesta a la totalidad de las demandas de las víctimas y la necesidad de reconstrucción social, pero constituyen un aporte fundamental para ello. La política que el Estado debe implementar para ello debe contar con la implicación y las formas de participación de la sociedad. La Comisión no tiene un modelo de reconciliación propio para el país, pero ha avanzado en un proceso en el que se pueda dialogar sobre sus diferentes sentidos, se esclarezcan verdades fundamentales para la transformación que Colombia necesita y se den pasos para la superación de las fracturas sociales producidas por la guerra y la exclusión. 1 hora 4 minutos 3 segundos. La dimensión ética de los cambios posibles. El trabajo de la Comisión ha mostrado que aún en un contexto de enormes resistencias al cambio, se necesita transformar el pragmatismo instrumental de que lo que es bueno es lo que es útil para mis objetivos, independientemente de la ética de derechos humanos y respeto por la dignidad. De tal manera que urge reconstruir una relación ética entre la gente, donde la vida y los acuerdos mínimos para cuidarla sean respetados por todos. Potenciar una conciencia social sobre el bien y el mal, no mediatizada por la mentira o la complicidad. La negación o evitación ha cumplido un papel de legitimación de la guerra, ya que evita confrontarse con las consecuencias de las acciones de violencia o violaciones de los derechos humanos. Urgen cambios en la posición del Estado, de los líderes políticos y de las propias instituciones, reconociendo o asumiendo los hechos. Validar y afirmar lo que se ha vivido facilitará la posibilidad de una comunicación efectiva entre los ciudadanos. Es imperativo que en Colombia se instauren elementos de una ética civil que tenga un referente unificador en la dignidad humana y en la armonía con la naturaleza que realce el valor de la vida, y que el reconocimiento del otro y la verdad sean pilares del diálogo democrático. Ese diálogo no dictado por sabios, sino como si fuera una ley aceptada e incorporada en la identidad misma de las ciudadanas y ciudadanos colombianos, independientemente de las etnias, el género, la religión, el agnosticismo, el ateísmo, las clases sociales y las diversidades culturales. Una ética de la responsabilidad que no se apropia solo de los actos, sino también de las consecuencias sociales de los actos, y en tal sentido es distinta de las éticas de intereses, el dinero, el poder, el prestigio, o de las éticas de principios que se ponen por encima de la gente.
La dinámica de un conflicto armado o violencia colectiva lleva fácilmente a una mentalidad que justifica las actuaciones contra el otro grupo, rigidez ideológica, deshumanización del otro, justificación basándose en un bien superior, etc., por lo que se hace necesario romper esas justificaciones y hacer del reconocimiento un camino de recuperación colectivo. La experiencia de muchas víctimas que se han identificado entre sí por su sufrimiento y su capacidad de resistencia le muestra un camino a la sociedad que debe ser parte de la política de Estado, la educación y la prevención. Sus experiencias positivas, así como las de las comunidades que han enfrentado la guerra manteniendo su proyecto de vida y de las organizaciones sociales y de derechos humanos que han sido la punta de lanza de la defensa de la vida en Colombia, deben ser incorporadas en la educación y en un trabajo conjunto del Estado y la sociedad civil como parte de esas bases para la reconstrucción de la convivencia y el fortalecimiento de la democracia. 1 hora 4 minutos 4 segundos. Cruzar las fronteras de la solidaridad. Este desafío de quebrar la polarización también teje las relaciones políticas, vecinales o locales. Los gestos de solidaridad de este lado, por parte de representantes políticos, víctimas o personas representativas, con los otros del otro lado, muestran categorías cruzadas y la posibilidad de tener una perspectiva crítica con las violaciones de derechos humanos, aunque si las ocurridas contra supuestos adversarios políticos o personas con otra ideología o sensibilidad política. Los gestos demostrativos de personas que son capaces de ese cruce de sensibilidades, si bien no son mayoritarios en un conflicto, se han dado también en el caso colombiano y muestran un horizonte de humanidad y una lección moral que ayudan a despolarizar las relaciones como pasos para una construcción colectiva. Estas experiencias, como las de la participación de las diferentes víctimas en la Mesa de La Habana, muestran un enorme potencial transformador que debe impulsarse en las políticas de verdad y memoria que se pongan en marcha tras la comisión. Muchas víctimas sienten como un agravio que sus perpetradores o quienes los apoyan políticamente no hayan reconocido el daño ni hayan rechazado la violencia. Este reconocimiento es básico para promover un cambio y tendrá que darse en algún momento de un proceso de paz que necesita profundizarse y extenderse a otros actores. El reconocimiento supone pasar, al otro lado, con un mensaje de respeto y de verdad. Un paso factible ha sido el reconocimiento por parte de quienes fueron dirigentes de las FARC-EP y desmiembros de la SAUC del dolor infligido, así como un examen crítico y un desmarque de la violencia junto al reconocimiento individual de muchos militares comparecientes ante la Comisión y la JEP. Sin embargo, se requiere también un reconocimiento institucional por parte del Estado y de los líderes políticos y económicos que apoyaron las acciones de guerra sucia y las violaciones de derechos humanos. 1 hora 4 minutos 5 segundos. Terminar con las valoraciones morales que estimulan la guerra. La visión de la guerra incluye la lectura de diferentes planos e implica frecuentemente una valoración moral que justifica las acciones, pero cuando se contrasta con los hechos vividos, masacres, ejecuciones, desapariciones forzadas, violencia sexual, pone en evidencia muchas veces no solo la profundidad del daño, sino además la banalidad de las explicaciones. Para quienes han creído que se trataba de una guerra justa, se esperan héroes. Para quienes piensan que es una guerra injusta, se dirá probablemente que los responsables son psicópatas o terroristas. Pero hay otras lecturas frecuentes, como, ha cumplido con su deber, o es, la situación lo llevó a ello. Frente a todo esto, el examen crítico del pasado y una política sostenida de reconocimiento de la verdad y memoria para la no repetición son claves para prevenir la violencia. La falta de evaluación de las violaciones conlleva una exaltación moral de los hechos o de los perpetradores. Las acciones supuestamente heroicas del ejército mostraron que lo presentado como resultado de la guerra era en realidad una muestra de la barbarie. Las acciones indiscriminadas de las FARC-EP no fueron errores, sino violaciones cometidas contra la población civil. Los horrores cometidos por los paramilitares no tienen justificación alguna y se extendieron mientras eran vistos por el Estado y parte de la sociedad como un mal menor. El camino del reconocimiento impulsado por el proceso de paz de llamar a las cosas por su nombre y mirarse en el espejo de la verdad será saludable para Colombia y contribuirá a la democracia y a la despolarización. 1 hora 4 minutos 6 segundos. Despolarizar las actitudes y creencias. El papel de los medios de comunicación ha sido clave en la investigación de las violaciones de derechos humanos y del VIH, pero también lo ha sido en la reproducción de los estereotipos que contribuyen frecuentemente a la polarización social. Las maneras de hacer esto son la representación dominante de unas violencias frente a la minimización de otras, el uso de pánicos morales, es una humillación a las víctimas, es una traición a la patria, la estigmatización con categorías de enemigo, no hay diálogo con terroristas, o la tergiversación de las situaciones utilizando elementos emocionales, es un engaño, se van a tomar el poder. Frecuentemente los medios sobrerepresentan dicha polarización política como si no existieran factores de cohesión social, experiencias de diálogo o de reencuentro con el otro. Y esa sobrerepresentación tiende a plantearse como la realidad,
dado que opera socialmente y se reproduce en comentarios, opiniones, revistas y artículos, recreando la realidad como una sola o sobredimensionando algunas realidades sobre otras. Los medios tienen una enorme responsabilidad, no solo deben brindar la información fidedigna y comprobable y ofrecer distintos puntos de vista, sino también deben evitar la reproducción de tabúes, aquello de lo que no se puede hablar, el lenguaje valorativo y los prejuicios o la difusión de estereotipos del enemigo. Además, deben proporcionar información sobre experiencias positivas de encuentro o reparación. Para contribuir a la despolarización social, el cambio parte de fortalecer un compromiso de los medios de comunicación y de los ciudadanos en la comunicación directa a la que todos tenemos hoy acceso, ya sea la de los medios propios de comunicación a través del chat con personas o grupos cercanos, o con redes sociales como Facebook o Twitter por donde corren frecuentemente el odio y la estigmatización. Hay cosas que pueden cambiar muy rápido en un proceso de paz cuando cambian las condiciones y se tiene voluntad política, como pudo verse en el primer año del acuerdo de paz con las FARC-EP, pero también es fácil volver a los viejos esquemas que se han mantenido durante mucho tiempo. 1 hora 4 minutos 7 segundos. Los procesos territoriales. Si bien una comisión de la verdad genera un proceso colectivo de ámbito nacional, los tiempos nacionales y locales no van al mismo ritmo, ni siguen las mismas reglas. La comisión es testigo de cómo la situación en muchos territorios del país después de un primer año en que las comunidades empezaron a sentir una disminución de la violencia y una mejora de su situación empeoró sus condiciones de seguridad, por el cuestionamiento al proceso de paz, la lenta respuesta de un Estado civil para llegar a los territorios, la ausencia de una política territorial de paz de la mano de las comunidades como es el caso de los programas de desarrollo con enfoque territorial, PASADET, que deben llevarse a una política amplia en las regiones o el quiebre de iniciativas que empujaran hacia la ampliación de la paz y mecanismos de sometimiento a la justicia. La paz es territorial o no es paz en Colombia, y esto supone un nuevo modelo de articulación del Estado, las regiones y territorios, de forma que el enorme potencial de las comunidades y del país revierta en un Estado y en un régimen político incluyentes, que son la base de la democracia. Es fundamental tener en cuenta, por una parte, que la violencia ha afectado al tejido social local, y por la otra, las consecuencias que ha ocasionado en los recursos locales y en las actitudes personales, todo mediado por la cultura de cada lugar. Los poderes públicos deben articular espacios para la participación de las víctimas, de los movimientos sociales, de las comunidades y de los territorios para establecer políticas claras que valoricen y refuercen las experiencias positivas situadas, por ejemplo, en convivencia política y social y para ejercer un lugar pedagógico en la sociedad. La Comisión considera imprescindible favorecer un escenario de búsqueda del fin de la violencia y de salidas políticas al conflicto y a las violencias que aún persisten, así como favorecer los procesos de reintegración de excombatientes, por un lado, y de población desplazada o exiliada, por el otro, con respeto y sensibilidad, pero fuera del marco de la confrontación y la focalización mediática. Es probable que haya un nivel importante de conflicto político o discrepancias que se mantengan en algunas comunidades o en la propia sociedad, lo cual muestra las dificultades, pero no invalida el proceso. La reconciliación 45 local no va a llevar al acuerdo directo, ni al olvido o al perdón, sino más bien a la aceptación de que se puede coexistir. Colombia cuenta con un enorme potencial en las regiones y experiencias comunitarias y locales que deben ser tenidas en cuenta en el proceso de reconstrucción. 1 hora 4 minutos 8 segundos de logro de la paz al camino de la reconciliación. Frente a los discursos de vencedores y vencidos, que se han extendido desde la guerra hasta los intentos de construcción de paz, es importante cambiar la imagen de la realidad planteada como un proceso de suma cero, unos ganan otros pierden, por las de un acuerdo posible, todos ganan, o por las de cooperación, aún manteniendo los diferentes intereses y logros. Es decir, enfatizar el logro de la paz, el respeto a los derechos humanos y la reconstrucción de la convivencia. Los líderes políticos, gobierno, partidos, gremios económicos, sindicatos y movimientos sociales tienen una responsabilidad histórica para dar los pasos en un gran acuerdo nacional que ponga estos elementos en sus prioridades políticas. Sabemos que las sociedades no siempre se reconcilian como pueden hacerlo las personas, pero se necesitan gestos públicos y creíbles que ayuden a dignificar a las víctimas, enterrar a los muertos, buscar a los desaparecidos y superar la violencia. Los diferentes significados de esta reconciliación no pueden verse como volver a relaciones de dominación o explotación o marginación preexistentes, sino como un proceso de transformación de las relaciones y de las condiciones de exclusión existentes. Para hacer ese camino se necesita acabar con la violencia, brindar condiciones de seguridad y distensión y tener voluntad política por parte de instituciones del Estado, los gobiernos nacional, departamentales y municipales y otras autoridades. Pero también es
necesario tener la fuerza y la coherencia requeridas para superar estereotipos y actitudes excluyentes entre distintos grupos sociales o fuerzas políticas. Sin un cambio de cultura política no solo disminuyen las posibilidades de unir fuerzas que provoquen cambios sociales, sino que, además, se corre el riesgo de nuevos procesos de confrontación y división que pueden afectar gravemente el tejido social. La agenda para el futuro que sale de la escucha, el análisis de las experiencias y los reconocimientos e investigaciones de la Comisión tiene que poner el énfasis en una política sostenida en el tiempo que active la implicación de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de las comunidades y de diferentes sectores económicos y políticos, en una alianza transformadora que aborde los problemas estructurales que señala la Comisión de la Verdad y las dimensiones de lo que supone esa reconciliación, como rehacer la convivencia, respetar los derechos de las víctimas y construir una ideología no racista ni excluyente. Será un nuevo consenso social de respeto a los derechos humanos que se expresen los cambios políticos que Colombia ha tratado de hacer desde hace décadas y que tiene ahora la oportunidad de llevar adelante.